¿Qué tal, gente ayudinga? Aquí con otro video de física en el cual vamos a ver el tercer ejemplo de las lentes delgadas convergentes. Aquí voy a meter dos ejemplos ya que uno es rápido y el otro ya es un poquito más complicado de ir paso a paso, ¿ok? Bien, regresamos a los problemas. Me dice, un lente biconvexo. Distancia focal sigue siendo 10 centímetros. Positivo porque es un lente convergente, ¿sí? Ahora la distancia del objeto va a ser de 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros positivos, ¿sí? En la parte de enfrente del lente. Y ahora vamos a determinar lo mismo. Imagen real o virtual, reducida o aumentada, derecha o invertida. Bien, seguimos con los lentes convergentes. Necesitamos determinar la distancia de la imagen. Entonces, recordando la fórmula anterior ya despejada, nos queda 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal menos 1 sobre la distancia del objeto, ¿sí? Esa es la ecuación ya despejada para buscar la distancia de la imagen. Bien, reemplazando los valores, 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal, que es 10 centímetros positivos, menos 1 sobre la distancia del objeto, que va a ser 10 centímetros también, 10 centímetros, tenemos que buscar el resultado de la distancia de la imagen. Bien, vemos que aquí tenemos dos términos iguales que se van a restar, lo cual me va a dar 0, ¿sí? Entonces voy a tener 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 0, porque es 1 sobre 10 menos 1 sobre 10, 0. Pero esta no es la respuesta, porque hay que despejar de ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Invierto a ambos lados de la ecuación. Y miren lo que me va a quedar. DI es igual a 1 sobre 0. ¿Y eso cuánto dará? Al yo ver 1 sobre 0, un error común es pensar que sea 0. O pensar que sea otro número distinto de 0, ¿sí? Esto va a tender a un comportamiento infinito, ¿sí? Porque estoy dividiendo 1 entre nada, que va a tender a ser un número muy grande. ¿Y esto qué significa? Pues se los voy a demostrar con el diagrama. Bien, regresamos al diagrama que vamos a dibujar. Tenemos un lente biconvexo, lo hacemos de la misma manera, ¿sí? Y vamos a colocar el objeto en el mismo punto focal, digamos aquí. Aquí mismo voy a colocar el objeto, en el foco, ¿sí? Bien, tengo el foco de 10 centímetros, igual acá, ¿sí? Entonces haré los rayos para ver qué es lo que ocurre, qué es este resultado tan extraño que me dio. Primero el rayo frontal, viene paralelo y después se refracta hacia el foco, ¿sí? Y se va por allá. Bien, rayo número 2, el rojo, el que pasa por el centro. Fíjense algo interesante, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Si nosotros hacemos una ligera proyección de los rayos, nos podemos dar cuenta que son paralelos. Me quedó hasta peor. Pero ¿qué significa que dos rayos o dos líneas sean paralelas? Que ellas nunca se van a llegar a tocar. Esta distancia permanece constante siempre, siempre. Entonces ellas nunca se van a llegar a tocar. Entonces, ¿qué significa? Que para yo formar una imagen, los rayos deben converger, deben chocarse, ¿sí? Pero si nunca se chocan, nunca se va a formar la imagen. Entonces, eso es lo que significa este resultado. Al decir infinito, ¿ok? Los rayos nunca se van a chocar, por lo tanto la imagen nunca va a existir. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a describir en la imagen? Simplemente vamos a decir imagen no existe, ¿sí? Ya que como nunca se va a llegar a formar porque los rayos no se van a chocar, de hecho no tengo necesidad de trazar el tercer rayo porque al tener dos rayos paralelos ya sé que la imagen no se va a formar. Entonces la imagen no existe. ¿Qué concluimos con esto? Que si yo tengo un lente convergente y yo coloco el objeto a la misma distancia del foco, la imagen no va a existir, ¿sí? Sencillo. Entonces, con eso cerramos esta parte del problema. Recapitulando, ya sabemos qué pasa cuando igualamos la distancia del objeto a la distancia focal. En pocas palabras, si F es igual a DO, ¿ok?, la imagen no va a existir.
Eso nos podemos dar cuenta al principio del problema. Entonces hay que aprenderse bien esas características. Y voy a aprovechar que realmente este problema tomó poco tiempo para grabar el siguiente de una vez, hacerle el otro ejemplo, que es cuando colocamos el objeto más allá del foco, ¿sí? Primero voy a hacer la parte analítica y después lo grafico. Bien. Las características, ahora, esto va a seguir igual. Incluso voy a aprovechar para deducir una pequeña ecuación que me va a hacer esto más fácil. Bien, borro estas características. Y ahora decimos que la distancia focal se encuentra, déjenme revisar, a 5 centímetros. La distancia focal, perdón, no, 10 centímetros sigue siendo igual. La distancia del objeto a 5 centímetros. ¿Sí? Recuerden, esto sigue siendo positivo porque es un lente convergente. Bien, voy a hacer la pequeña matemática aquí para despejar de una vez de ahí. Paso, primero hago un mínimo común aquí. Dejo esto así, 1 sobre de ahí es igual. Mínimo común aquí, el producto de estos dos, F de O, ¿sí? Entonces ahora, recuérdense que el mínimo común era el producto entre 1, que sería esto entre esto, que me queda DO, por 1, DO, ¿correcto? Después va a ser esto entre esto, que me queda esto, entre esto se van los DO y me queda F, menos F por 1, F, ¿cierto? Y entonces al hacer esto, lo único que tengo que hacer es invertir la ecuación de ambos lados. La invierto aquí y la invierto aquí. Y me queda DI es igual a F DO sobre DO, este orden es importante, menos F. Primero DO, luego F, ¿sí? Entonces, teniendo eso, ya tenemos una ecuación más directa, que no hay que andar ya volteando las ecuaciones de forma general, ¿sí? Teniendo esta ecuación, entonces vamos a hacer el último paso del proceso, que es teniendo la distancia del objeto a 5 centímetros. Reemplazamos. DI va a ser igual. La distancia focal sigue siendo 10. 10. Aquí arriba sí no importa el orden, ¿sí? Porque es una multiplicación. Por 5. ¿Sí? Todo esto está en centímetros. Aquí me va a quedar centímetros al cuadrado porque es una multiplicación. Y acá abajo DO 5 menos la distancia focal, que es menos 10. Positivo 10 queda menos 10, ¿sí? Centímetros normales, ¿sí? Al yo hacer este producto me va a quedar 50 centímetros cuadrados sobre 5 menos 10, fíjense que me queda menos 5 centímetros normales. Se me van estos centímetros con el cuadrado y me queda 50 entre menos 5, que me va a dar menos 10 centímetros. Ajá, una respuesta diferente por fin. La distancia de la imagen me está quedando negativa, lo que significa que la imagen es virtual. ¿Sí? Muy importante. Ya tenemos una característica. Vamos entonces al factor de amplificación, M. M es menos DI sobre DO. ¿Sí? Entonces coloco menos. Pero fíjate que DI resulta ser también negativo. Pues yo tengo que seguir colocando ese negativo, muy importante, sobre la distancia del objeto, que es 5 centímetros. Menos por menos me queda más. 10 centímetros entre 5 centímetros. Se me van las unidades. Recuerden que esto es adimensional. Y me queda 2 positivo. ¿Qué me indica eso? El 2, al ser mayor que 1, me indica que la imagen es más grande. Entonces me queda agrandada. Y el positivo me indica que queda derecha. Imagen derecha. ¿Sí? Entonces ahora por último vamos a hacer el diagrama. Yo coloco el objeto a 5 centímetros, es decir, aquí, por decir un ejemplo. Bien, trazo el primer rayo, que es frontal. ¿Sí? Al hacer esto, baja hacia el foco. Bien, después va el otro rayo, que es el central, que pasa por aquí.
¿sí? Fíjense algo interesante. Estos rayos no son paralelos, pero tampoco parece que se vayan a tocar por acá. Si vemos, a medida de que pasa el tiempo, ellos se van haciendo más distantes y más distantes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Eso significa que la imagen se va a producir aquí, ¿sí? Porque fíjense, los rayos deben chocarse en algún punto. Y si no lo van a hacer allá, pues lo van a hacer aquí. Es un fenómeno óptico bien interesante. Entonces, si continuamos esos rayos hacia el otro lado, que es donde no se debería formar la imagen porque no tendría sentido lógico, ¿cierto? Pues así es. La física siempre nos sorprende y a través de estos fenómenos quedamos maravillados. Fíjense entonces que más o menos se va a encontrar por aquí. Bien. Entonces, cuando los dos rayos se encuentran, yo dibujo mi nueva imagen, que fíjense que cumple con todas las características encontradas aquí. Imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque está enfrente del espejo, del lente, perdón. O sea, aparece en el mismo lado del objeto, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, es una imagen virtual, ¿sí? Agrandada. Se ve que es más grande que el objeto, ¿sí? Y derecha, que está en la misma forma que el objeto. Y esto tiene sentido porque las lupas son lentes convergentes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ver algo que se ve pequeño? Que no lo podemos leer con los ojos normalmente. Agarramos la lupa y colocamos la imagen cerca de la lupa, es decir, delante de su foco. Si el foco de la lupa está aquí, nosotros colocamos la imagen acá. Y eso hace que la imagen aparezca derecha, ¿correcto? Y agrandada, ¿sí? Y virtual porque no la estamos viendo correctamente ahí, ¿cierto? La estamos viendo más grande que es físicamente esto es lo que está ocurriendo aquí. En vez de encontrarse la imagen por acá, se va a encontrar por acá, en el mismo lado del objeto. Y bien, con esto terminamos lo que tiene que ver con las lentes delgadas convergentes. Los siguientes videos van a ser acerca del comportamiento de las divergentes. Y como último, quiero dejar un pequeño resumen sobre el comportamiento de las convergentes mediante la posición del objeto. Ya sabemos que si la distancia del objeto es mayor a la distancia focal, la imagen va a salir invertida, reducida y por último, que me está faltando, invertida, reducida y real. ¿Sí? Ya sabemos que si la distancia del objeto es igual a la distancia focal, imagen no existe. Por lo tanto, ninguna de estas características se cumple. Y por último, si la distancia del objeto es menor a la distancia focal, entonces se cumplen estas características. Virtual, lo voy a poner en el mismo orden que estaba allá. Derecha, agrandada, y virtual. Y bueno, con esto ya tenemos todas las características que convienen con las lentes convergentes, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o comentario, lo dejan ahí abajo, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video aquí en Ayudinga, como siempre. ¡Hasta luego! ¿Qué sopa, gente? Espero que si te haya gustado el video, por favor, suscríbete, que es un gran botonzote rojo, también le puedes dar like, también puedes darle comentar. Y si nos quieres apoyar económicamente para que nuestro contenido sea gratis en todo el mundo, considera donarnos en Patreon. Es súper fácil, aquí te damos un link, practica bastante, cambia el mundo y chao.